Continuaremos nuestro estudio de los libros de Esdras y Nehemías. Hasta la fecha, 2 grupos de cautivos habían regresado a Judá en cumplimiento, al menos parcial, de las promesas de Dios a la nación hebrea. Pero hay una compañía más de exiliados que Dios está preparando. El último grupo de cautivos está encargado de solucionar un problema. Y aunque los 2 primeros grupos habían regresado para reconstruir a Jerusalén y completar parte del proyecto terminando el templo, el resto de la construcción había sido abandonado cuando surgió la oposición de las naciones vecinas. La gente de las zonas circundantes no quería que los israelitas construyeran la ciudad, ni sus muros, porque temían que los israelitas pudieran convertirse en una nación poderosa como lo habían sido antes. Por lo tanto, el regreso de los israelitas se veía como una amenaza que estaban decididos a detener. Pero Dios no llamó a su pueblo para abandonarlo en el proceso de hacer lo que Él le había pedido que hiciera. Por lo tanto, Dios estaba preparando a otro hombre para que llevara a cabo su voluntad y para cumplir sus propósitos. Su nombre era Nehemías, y a él y su obra para el Señor nos dedicaremos. Ve por tu Biblia y busca el libro de Nehemías capítulo 1. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos nuestro estudio con el versículo que está en Nehemías 1, 4 y 5. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El libro de Nehemías inicia de manera semejante al libro de Daniel, es decir, con malas noticias. Sí, muchos habían regresado a su patria ancestral, pero las cosas no iban muy bien para ellos allí. Y dice Nehemías 1, 1 al 4, palabras de Nehemías, hijo de Hilcías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, ¿por qué estaba angustiado Nehemías? ¿Cuál fue su respuesta a las malas noticias recibidas? Que algunos judíos capturados en años anteriores habían sido llevados a Susa, uno de los 4 centros administrativos del imperio persa, donde Nehemías sirvió en el palacio real como copero. El término usado en la frase Hanani, uno de mis hermanos, probablemente se refiere a un hermano de sangre, porque hay una referencia similar pero más familiar a Hanani en Nehemías 7:2. Aunque también podría ser una referencia a un compañero israelita. La conversación con Hanani ocurrió probablemente entre mediados de noviembre y mediados de diciembre del año 445 a.C., o sea, unos 13 años después del regreso de Esdras a Jerusalén. Hanani informa que la situación de Jerusalén es grave. El pueblo no pudo reconstruir Jerusalén y el enemigo destruyó los muros. Básicamente dejó la ciudad indefensa y desolada. No había muros. Ahora, Nehemías podría haber escuchado los rumores de que los samaritanos habían destruido las murallas de la ciudad, pero hasta ese momento no tenía respuestas definitivas. Y en consecuencia, el mismo rey Artajerjes desvaneció la esperanza de los que habían retornado cuando detuvo el progreso de la construcción después de que la gente del otro lado del río se hubiera quejado. Y aunque el templo fue reconstruido, no llegó a funcionar plenamente porque el personal necesario para el servicio en el templo no podía vivir en Jerusalén. Y cuando lo que implicaban las noticias penetró en su alma, la situación entristeció a Nehemías.
Los judíos no habían glorificado a Dios a pesar de que habían regresado con ese propósito. En cambio, habían descuidado la casa de Dios y la ciudad santa por temor al enemigo y a la opresión. Entonces Nehemías se volvió automáticamente a Dios. Por eso digo, ¿tienes problemas? ¿Hay problemas en tu vida? Vuélvete a Dios. Dios está allí en el último lugar donde lo dejaste. Él está dirigiendo a su pueblo, tu vida. Eres un hijo, una hija de Dios. El enemigo no te va a vencer. Así que él no se quejó de que el pueblo de Judá creciera o careciera de fe, ni los criticó tildándolos de cobardes, ni aceptó la situación como el status quo. No, tan solo se arrodilló y comenzó a orar y ayunar. Y ante estas malas noticias, Nehemías ayunó y oró. Yo pregunto, ¿qué debería decirnos esto sobre cómo, especialmente en tiempos de prueba, necesitamos apelar al Señor? Yo quisiera leerte la oración de Nehemías, que se encuentra en Nehemías 1, del 5 al 11, y dice: Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nota cuáles son los distintos componentes de la oración. Una oración muy extensa, pero muy directa y clara y puntual. ¿Por qué se incluye a sí mismo en la oración junto con los que son culpables? La oración de Nehemías es una bella composición que narra la grandeza de Dios, su propio pecado, y concluye con un clamor de ayuda. La oración se asemeja a la oración de Daniel en Daniel capítulo 9, y es posible que Nehemías esté familiarizado con esa oración. Cabe destacar que Nehemías no comienza clamando ayuda, sino que primero declara la verdad acerca de quién es Dios. Es grande, impresionante. Y también señala que Dios mantiene su pacto y tiene misericordia de quienes lo aman, como para recordarle a Dios que Él siempre ha sido fiel y que ahora no puede ser de otra manera. ¿Sabes que la oración se encuentra dentro de una estructura especial que se centra en el versículo 8? Donde Nehemías articula las promesas de Dios. Nehemías dice, recuerda. En otras palabras, recuerda, Dios, que prometiste que nos dispersarías cuando fuésemos infieles, pero que también prometiste traernos de vuelta y restaurar todo. Y de la misma manera que sucedió lo primero, ahora es el momento de cumplir con lo otro, porque estamos regresando a ti. Y Nehemías no teme reclamar las promesas divinas y recordárselas a Dios. Por supuesto, no es que Dios no supiera o recordara sus promesas. Todo lo contrario, Dios se complace en nuestra disposición a reclamar sus promesas, porque quiere que creamos en ellas y las hablemos en voz alta. Y al verbalizar lo que Dios nos ha prometido, podemos fortalecernos en nuestra propia determinación de confiar en esas promesas, especialmente en los momentos cuando todo parece carecer de esperanza. Por eso te pregunto, ¿cuáles son algunas de las promesas de Dios que puedes reclamar para ti en este mismo momento? Porque es importante que nunca dejemos de reclamar esas promesas. Al final de cuentas, si abandonamos el reclamo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda?
Nehemías 1:11 dice que Nehemías era el copero del rey. Bueno, para nosotros esto puede parecer un trabajo sin importancia, tal vez un trabajo común, un empleado común, pero los coperos podían ser hombres de poderosa influencia, ya que tenían un acceso constante y cercano al rey. Los coperos probaban las bebidas del rey con el fin de prevenir la enfermedad o la muerte del rey. Heródoto, el historiador judío, señala que los persas tenían a los coperos en alto honor, ya que eran considerados funcionarios destacados. Por ejemplo, el copero del rey asirio Esarhadón era también el ministro principal del reino. Por lo tanto, Nehemías ocupaba un alto cargo en el reino y debido a su acceso al rey, le suplica a Dios que lo use para hablarle al rey sobre la situación de Judá. Y aquí tenemos Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Y qué sucedió como resultado de las oraciones y el ayuno de Nehemías? Bueno, la oración fue respondida en el mes de Nisán, que era aproximadamente el mes de abril del 444 a.C. Habían pasado 4 meses desde que Hanani y los judíos le habían traído a Nehemías noticias inquietantes sobre Jerusalén. Y durante 4 meses Nehemías oró y ayunó, y cada uno de esos días podría haberle parecido que Dios no estaba respondiendo. Pero el tiempo de Dios, amigo y amiga, siempre es perfecto. Dios preparó al rey para escuchar a Nehemías y responder favorablemente. No era algo cotidiano que el copero fuera relevado de sus obligaciones durante cierto tiempo para ser gobernador en otra tierra. Pero Dios habló a través de Nehemías e impresionó al rey persa Artajerjes I, primero, para que pusiera a Nehemías como gobernador del territorio de Judá. Y la mención de la reina sugiere que esta fue posiblemente una ocasión privada, ya que no era costumbre que la reina estuviera presente en los banquetes formales, ¿no? Y Nehemías no mencionó a Jerusalén de inmediato para evitar que el rey tuviera preconceptos, sino que apeló al rey emocionalmente sobre algo que era personal para él. Y cuando se mencionó el lugar concreto, el rey se había sido conquistado. Pregunto, ¿qué paralelos podemos ver entre la posición de Nehemías en la corte y la de Daniel en Babilonia? ¿Qué nos dice sobre el carácter de Nehemías el hecho de que el rey pareciera estar tan positivamente dispuesto para con él? Bueno, el rey envió cartas con Nehemías a Sanbalat, el horonita, y a Tobías, el amonita, los altos funcionarios de la región más allá del río, para allanar el camino a lo que Nehemías debía lograr. Además, el rey ordenó a Asaf, el guardián del bosque del rey, que le proporcionara a Nehemías toda la madera necesaria para reconstruir la ciudad, las paredes y las puertas del templo. Y aquí está, Nehemías capítulo 2, versículos 9 y 10. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
Yo pregunto, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la oposición que Nehemías y los judíos en general iban a enfrentar? ¿Sabes? Nehemías llegó a Jerusalén allá por los años 445 a 444 a.C. Y la oposición pareció surgir incluso antes de que Nehemías intentara cualquier acción, ya que la solicitud entregada a los gobernadores suscitó problemas. Y aunque Tobías es un nombre judío que significa el Señor es bueno, se desempeñó como gobernador de Amón. Así Jerusalén estaba rodeada de enemigos: Sanbalat, el gobernador de Samaria en el norte, Tobías, el gobernador de Amón en el oeste, y Gesem, el árabe en el sur, quien se apoderó de Edom y de Moab. Y es desafortunado que los dirigentes de esa región rechazaran a Nehemías por preocuparse por el bienestar de los oprimidos. A los matones no les agrada la buena fortuna de los que ellos intimidan, ¿no? Ellen White comenta en Profetas y Reyes, página 469, lo siguiente. Ella dice: sin embargo, su llegada a Jerusalén con una escolta militar, al revelar que venía en alguna misión importante, excitó los celos de las tribus paganas que vivían cerca de la ciudad y que con frecuencia habían manifestado su enemistad contra los judíos, a los que colmaban de insultos y vituperios. En esta mala obra se destacaban ciertos jefes de dichas tribus: Sanbalat, el horonita, Tobías, el amonita, y Gesem, el árabe. Desde el principio, esos caudillos observaron con ojos críticos los movimientos de Nehemías y por todos los medios a su alcance procuraron estorbar sus planes y su obra. Si hay una batalla real, amigos, ¿recuerdas otras historias en la Biblia que muestran cómo personas a las que Dios había llamado para hacer su voluntad también debieron enfrentar oposición? Y en este caso, acuérdate que Dios estaba reconstruyendo a su nación porque de allí estaban preparándose para recibir al Mesías. Y el enemigo estaba detrás tratando de evitar a toda costa de que esto ocurriera. Ahora veamos cómo Nehemías se prepara para la alocución. Sin lugar a dudas, el Señor había llamado a Nehemías para esta tarea le había proporcionado todo lo que hubiera de necesitar. Y ahora, armado con el conocimiento de las promesas de Dios y la certeza del llamado divino, Nehemías procedió. Pero avanzó con cuidado y con oración. En otras palabras, aunque sabía que Dios estaba con él, ese conocimiento no le impedía básicamente meditar en lo que haría. Y aquí está Nehemías 2, 11 al 20. Son varios versículos, los resumiré. Sígueme, por favor. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Lecciones de liderazgo muy claras, ¿verdad? Veamos algo más. Lección número 1.
Nehemías no le dice a nadie cuáles son los planes que Dios había puesto en mi corazón, como le dice, para hacer en Jerusalén. No solo le dice al enemigo, sino que también lo mantiene oculto. Él no dice nada al enemigo, sino que lo mantiene oculto de los líderes judíos. Está en una misión de exploración para averiguar qué se necesita hacer. Lección número 2. Antes de presentar algo, Nehemías hace sus deberes y planifica todo el trabajo que se requerirá. Lección 3. Cuando habla de la tarea, Nehemías primero describe lo que Dios había hecho hasta el momento para dirigir esa expedición y luego agrega las palabras del rey. Los alienta antes de pedir compromiso. No fue nada menos que un milagro que los judíos respondieran tan favorablemente y decidieran construir a pesar de la resistencia que vendría. Dios había preparado no solo al rey a través de las oraciones y el ayuno de Nehemías, sino también al pueblo judío para que respondieran con audacia y con valentía. Y ahora tenemos los versículos 19 y 20, capítulo 2. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Estamos repitiendo lo que leímos, pero vale la pena enfatizar esto. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la fe de Nehemías? ¿Sabes que nuestras conversaciones demuestran quiénes somos y lo que realmente creemos? Y Nehemías tiende a decir palabras edificantes. Él no teme incluir a Dios en todo lo que dice y también a glorificarlo, incluso cuando la gente se burla y se ríe de él. Y aunque Nehemías sabe el desprecio que sienten los enemigos hacia ellos, no escatima palabras ni deja a Dios fuera de la conversación. Es que al igual que José en Egipto, ¿recuerdas? Muchos años antes, Nehemías no teme promover a Dios entre las personas que no creen en Él. Bien, yo quiero terminar con esta cita inspirada, seguido de unas preguntas de reflexión, porque Nehemías ciertamente era un hombre de oración. Y aquí en el libro Profetas y Reyes, página 465, leemos lo siguiente. Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo, pero mientras oraba esta vez, se formuló un propósito santo en su mente. Resolvió que si lograba el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey, con el fin de poder cumplir ese plan. Suplicó, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Durante 4 meses Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Yo pregunto, ¿qué significa a lo largo de toda la Biblia los que fueron llamados por Dios que tuvieron que enfrentar una oposición terrible? Estamos en un campo de batalla, hermano y hermana. Este es terreno del enemigo. Y a veces el enemigo parece triunfar. Y parece que los que se oponen a la obra de Dios a veces tienen más ventaja. Y es más, ¿sabes qué? El diablo tiene cierta ventaja en esta tierra, en esta parte del conflicto, porque puede mezclar la verdad y el error. Pero Dios siempre trabaja con solamente la verdad. Otra pregunta, ¿qué nos dice esto acerca de por qué no deberíamos desanimarnos aun cuando hagamos la voluntad de Dios? Tengamos que enfrentar fuertes obstáculos para realizar lo que creemos que el Señor nos ha pedido que hagamos. Siempre que el Señor nos llama, Él nos habilita. Siempre que el Señor nos pide algo, Él lo respalda con su nombre. Y el Señor es poderoso, Él es el Dios de lo imposible. Te hago otra pregunta. ¿Qué poder puede tener el testimonio personal? ¿Y cómo es crucial para obtener la respuesta positiva que Nehemías logró de sus connacionales judíos? En la oración de Nehemías, ¿qué puedes encontrar que te ayuda a profundizar tu relación con Dios? Es más, ¿qué nos enseña sobre la entrega, la confesión y el reclamo de las promesas? Antes de orar, déjame decirte lo siguiente. Ve a la palabra de Dios. Es la fuente de nuestra fortaleza. Aquí hay vida para nuestras vidas.
Aquí está el mensaje del corazón de Dios a nuestro corazón. Si hay algo que el diablo teme es que tú y yo nos conectemos constantemente con la fuente de todo poder, porque esta es la palabra de vida que trae vida a nuestras vidas. Y lo que Dios ha prometido, Dios lo cumple. Y cuando Dios en sus designios promete algo, Él ve más allá y Él dice va a ocurrir, tenlo por sentado, dalo por sentado que va a ocurrir, porque Dios siempre dice la verdad. Esta es la palabra de verdad y Dios es la personificación de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tus mandamientos son verdad. Y el Espíritu Santo es Espíritu, llamado Espíritu de verdad, que nos lleva a toda la verdad. Vea la palabra, confía en sus promesas. Que el Señor nos ayude a hacer de este santo libro cada día, tomar tiempo, calidad de tiempo en la mañana, en la noche antes de acostarnos, para que Dios nos hable. Porque este libro nos lleva a una vida de oración. Dios nos habla por su palabra, nosotros le hablamos en oración. Un día nos despediremos de la oración, como dice el himno, porque le veremos a Él cara a cara. Pero su palabra y lo que Él dice permanecerá para siempre. Dios nos ayude a serle fieles. Dios nos ayude a hacer de su palabra parte de nuestra vida. Grabar en los pasillos de nuestra memoria las promesas del Señor, porque como dice el himno, todas sus promesas son apoyo poderoso de mi fe. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es una fuente segura. Podemos confiar en ti. Podemos confiar a ciegas porque tú lo que dices lo cumples. No eres como los seres humanos que decimos algo y a veces cambiamos. Y con cuánta frecuencia cambiamos o torcemos los planes. Queremos que tu plan magistral, el plan de rescate, el plan de salvación sea una realidad de nuestras vidas. Y que nosotros, al ser parte de ese plan, podamos ser instrumentos, embajadores para llevar este mensaje de esperanza a otros, para que puedan ser rescatados y andar a la luz de tu verdad. Permite que los muros o las partes caídas que están en nuestra vida, en nuestra iglesia, sean reconstruidos y seamos llamados pueblo reparador de portillos, pueblo que repara los muros para que podamos realmente honrarte, porque la fe honra a Dios y tú honras a la fe. Bendícenos, sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús, más de lo que te puedes imaginar.